Hola ingenieros e ingenieras, nuevamente a Ciencias Virtuales y vamos a continuar con la playlist de automatización industrial. Esto es la Facultad de Ingeniería de la UNAM de la DMEI 2.4, características y principios de funcionamiento de los actuadores, ¿vale? Porque el anterior fue de ¿qué? De los sensores. En esta ocasión vamos a ver los actuadores. Entonces vamos a ver todo esto. ¿Cuál es el objetivo como tal? Que ustedes van a identificar los diferentes tipos de sensores que lo vimos anteriormente, ¿vale? Y ahora nos toca ver los actuadores, ¿eh? Comúnmente utilizados para la automatización de procesos industriales, ¿vale? Y seleccionará los que sean más apropiados para cada necesidad, que eso lo vamos a rematar en los últimos subtemas que compiten para este tema 2, los cuales sería el 2.5 y el 2.6, ¿vale? Entonces vamos a empezar con que son los pilotos luminosos, ¿vale? Dispositivo de señalización visual que indica el estado de una máquina o proceso. Recibe energía desde una señal del PLC, relevador o circuito de control y la convierte en luz, ¿vale? Son estos, simplemente, pilotos luminosos, ahí está, de forma individual o bien a través de una torre, ¿vale? Es una torre de luminoso, ¿vale? Tenemos las de colores, ¿vale? Verde, amarillo, rojo, ¿vale? Verde es que está funcionando completamente en nuestra línea de producción. Por ejemplo, amarilla es que hay algo que está a punto de fallar o que nos está dando una advertencia. Y rojo de plano ya falló una línea de producción. Y el azul siempre nos indican como si estuviera reparando o que estuviera en estado de mantenimiento, ¿vale? Entonces, es importante porque, bueno, desde lejos podemos decir, bueno, está en verde, está funcionando, va a pasar a amarillo, a lo mejor está esperando a que va a venir otro lote y hay que esperar. Bueno, la máquina nos dice, nos indica que está trabajando, hay que esperar, ¿vale? Rojo es decir que falló algo, ¿vale? Ya dependiendo de la configuración que se tenga, ¿vale? Y obviamente los luminosos individuales es cuando tenemos obviamente nuestro contactor, bueno, no contactor, nuestro pulsador, perdón. Si obviamente apretamos Start, ¿vale? De comenzar o arrancar como tal, se va a prender un LED luminoso, o bueno, un piloto luminoso en color verde, ¿vale? Principio de funcionamiento: cuando el PLC activa su salida, circula corriente por el piloto. En los modelos modernos, un LED transforma parte de la energía eléctrica en luz. La lente y el difusor distribuyen la iluminación que sea visible desde el exterior, ¿vale? ¿Y se basa en cuál? En la ley de Ohm, básicamente. Corriente de LED, I mayúscula en amperes, V mayúscula voltaje de alimentación en volts, VF caída de tensión de LED en volts y R resistencia limitadora en ohms, ¿vale? También podemos usar lo que sería la potencia eléctrica, que es el voltaje por corriente, ¿vale? ¿Cuáles son las aplicaciones en la industria? Se emplean para indicar que una máquina está encendida, detenida o en funcionamiento. Mostrar la presencia de alimentación eléctrica, confirmar la activación de motores y válvulas, advertir fallas o condiciones peligrosas y comunicar al operador el estado de una etapa del proceso mediante colores normalizados o definidos por el diseño del sistema, ¿vale? Y ahora sí vamos a entrar con los que serían los que ejecutan como tal el movimiento rotacional, ¿vale? O simplemente movimiento giratorio, ¿vale? Que en este caso son los motores. Dispositivos que convierten la energía eléctrica en movimiento mecánico, generalmente rotatorio. En automatización representan las salidas de potencia del sistema. El PLC no suele alimentarlos directamente, sino que lo controla un contactor, arrancador o un variador de frecuencia, ¿vale? Eso porque demanda mucha corriente eléctrica y además de protegerlos, ¿ok? Por eso es que vamos a ver en en la última diapositiva lo que es un contactor, ¿ok? El variador de frecuencia lo vamos a estar viendo en varias presentaciones, porque obviamente este variador de frecuencia tendría que verlo en un solo tema, desde cómo se construyó, porque de hecho también lo pongo en instrumentación, ¿vale? Pero para verlo solamente a sí lleva bastante el tema, y aparte es un tema de eléctricos electrónicos.
Sin embargo, nosotros como mecánicos, industriales, mecatrónicos, pues sí van a estar utilizándolo para sobre todo controlar la velocidad del motor, ¿vale? Y bueno, en esta ocasión lo clasifiqué de esta manera: motores industriales, ¿vale? En este caso vamos a ver corriente alterna, corriente directa y control de posición, ¿vale? Que son estos tres, así en orden, ¿ok? O respectivamente, corriente alterna, corriente directa y control de posición. Entonces vamos a ver los motores de corriente alterna, dispositivos que convierten la corriente alterna en movimiento mecánico. En la industria, el más utilizado es el motor de inducción trifásico por su resistencia para ambientes hostiles. Es decir, que está siempre con ruido, con polvo, con muchísimas interferencias electromagnéticas también. Entonces, es muy bueno usar este motor, el motor de corriente alterna, en todas las aplicaciones ya muy industriales, muy robustas, muy hostiles, ¿vale? Entonces, por eso es que se usa ahí. Bajo mantenimiento y capacidad para trabajar durante periodos prolongados, ¿vale? Principio de funcionamiento de las corrientes alternas que circulan por los devanados, es decir, los enrollamientos del cable de cobre alrededor de una pieza, vamos a decirlo así, más detallado, ferromagnética, ¿ok? Pues va a generar, ¿qué? Un campo magnético fuerte, dependiendo. Ya ustedes vieron toda la electricidad y magnetismo, que de hecho se retoma en máquinas eléctricas. Del estator, o sea, la parte fija, producen un campo magnético giratorio. Este campo induce corrientes en el rotor, es decir, la parte que está moviéndose. Recuerden toda esa parte, les voy a decir rápidamente. En máquinas eléctricas les van a enseñar lo que es el estator y el rotor en tanto motores corriente alterna como directa. Y obviamente veamos que esa parte fija pues puede ser de imanes permanentes y lo que sería por inducción, ¿vale? Pero bueno, eso es para corriente alterna. Y obviamente esa es la parte fija. Y la parte que gira pues es el eje con una parte, digamos así, no voy a decir encapsulada, sino, bueno, sí, vamos a decir como cilíndrica, que de hecho hay diferentes formas, pero esa la conocen generalmente como ¿cuál? Jaula de ardilla, ¿vale? Entonces, esas son las partes importantes de un motor. Y bueno, continuando con esto, este campo induce corrientes en el rotor y la interacción magnética genera el torque que hace girar el eje. Torque, recuerden que es, pues es la tenencia al cambio, ¿vale? Luego ustedes lo conocen como momento, ¿vale? Pero aquí al menos se va a usar como torque porque obviamente tanto una parte que se resiste y la otra que gira son opuestas, ¿vale? Una fuerza para abajo y una hacia arriba. Entonces, a eso se le llama torque, ¿vale? NC es igual a 120 por F entre P. ¿Qué significa cada una de esas palabras? Bueno, letras, ¿vale? NC, velocidad del campo magnético en RPM, que significa revoluciones por minuto. F, frecuencia de alimentación en Hertz, ¿vale? Y P, que es el número de polos que tenga nuestro motor. Si tiene 1, si tiene 2 o si tiene 3, ¿vale? Que lo tenemos, ¿vale? Esto sería pues una forma generalizada de cómo funcionan los motores de corriente alterna. En este caso es una trifásica. Y pues obviamente tiene los enrollamientos, una separación de 120 grados, cada una respectivamente de la otra. Y obviamente la parte que gira, que en este caso es el rotor, el estator, lo que les decía, esta parte fija. Y obviamente pues esto va dando pues la corriente, ¿no? En cada punto. Pues esta es la primera fase, la segunda fase y la tercera fase. Es una forma trifásica y aparte de eso genera ¿qué? Mayor torque. Porque da más corriente. Estamos hablando más de 220 volts. Aplicaciones en la industria se emplean en bombas, ventiladores, compresores, bandas transportadoras, mezcladoras, elevadores, trituradoras y máquinas herramienta. Pueden conectarse directamente mediante contactores o controlarse con un variador de frecuencia para regular la velocidad y el sentido del giro. Eso también es importante. Si usamos siempre, bueno, le enseñaron pues la conexión delta. La conexión delta estrella para el cambio del giro. Pues un variador de frecuencia es más fácil hacer ese cambio de giro, ¿vale? Y también controlar la velocidad a través de la frecuencia. Pues es mucho más eficiente. Entonces, muy pocas veces se va a hacer la conexión delta estrella. En algunas cosas particulares sí, pero ya un variador de frecuencia pues elimina todo esto, ¿vale?
Y bueno, las aplicaciones, por eso es que ya no vamos a colocar bombas, ventiladores, compresores, etcétera. Ya no, porque lo que nos interesa es el motor como tal, es lo que va a accionar. Pues ya todo lo que es una bomba, que es un ventilador, un compresor, todo eso es de mecánica de fluidos, ¿vale? Pero igual se los voy a mencionar en el tema 4 de neumática. Motores de corriente directa, dispositivo que permite regular fácilmente la velocidad mediante el voltaje y el torque mediante la corriente. Pueden ser motores con escobillas o motores sin escobillas, conocidos como BLDC, ¿vale? Y aquí está el rotor, el estator que les decía, y nuestro imán permanente. Bueno, puede ser imán permanente de inducción, pero en este caso no, sino se usa a través de ¿qué? De escobillas, ¿vale? Son, es que está el conmutador y las escobillas, ¿vale? Lo que hace que precisamente al momento de girar esa parte media vuelta, pues genere esa corriente que circule a través de todo, digamos, vamos a decirle ese anillo que está ahí, ¿vale? Bueno, no sé si coloqué otra imagen. Bueno, ahorita vamos a leerlo completo, si no, pues otra imagen. Principio de funcionamiento: la corriente que circula por los conductores del rotor interactúa con el campo magnético del estator y produce una fuerza que genera el giro, ¿vale? Todo eso tiene que ver con magnetismo. La regla de la mano era mano derecha, mano izquierda, ¿no? ¿O derecha? Mano derecha. La regla de la mano izquierda. Ok. En el motor tradicional, las escobillas y el conmutador cambian mecánicamente el sentido de la corriente. En el BLDC, es el sin escobillas, esta conmutación se realiza electrónicamente, ¿vale? Y ahí tenemos al menos una de las tantas ecuaciones que rigen a los motores en corriente directa. Esta es la más utilizada. T de torque producido en newtons por metro. KT, que significa constante del torque, del motor. Y la I mayúscula, que es la corriente del motor en amperes, ¿vale? Ah, ahí está, ¿vale? Entonces, las escobillas son estas partecitas amarillas, ¿vale? Y el conmutador es esos, bueno, dos piezas como semicirculares, que al momento de pasar una corriente, recuerden que esa corriente en todo el alambrado, pues genera un campo magnético en cada espacio, ¿vale? Obviamente si hacemos un enrollamiento, pues se fortalece, se hace más fuerte ese campo magnético, ¿vale? Y obviamente pues a través de la regla de la mano derecha, ¿vale? Pues vamos a producir lo que es la fuerza, bueno, el vector de la fuerza en cierta dirección. Una va a ser en sentido de arriba y otra hacia abajo. Eso va a ser ¿qué? Torque, ¿vale? Que va a hacer que gire constantemente. Y esto pues porque se está generando constantemente y era regla de la mano derecha, ¿vale? Esto es lo que estoy buscando en internet. La regla de la mano derecha, sí. La regla de la mano derecha que ustedes vieron en electricidad y magnetismo, ¿vale? Entonces, de ahí ustedes ya empiezan a ver toda esta parte de motores, que les digo, eso se ve en máquinas eléctricas con mayor detalle. Aplicaciones en la industria: se utilizan en vehículos eléctricos, sistemas alimentados por baterías, herramientas, ventiladores, bombas pequeñas, mecanismos de tracción y accionamientos que requieren regulación sencilla de velocidad. Los motores BLDC se prefieren cuando se busca mayor eficiencia, menor ruido y menos mantenimiento. ¿Sí? Entonces, pues, hay muchas aplicaciones, ¿vale? Por ejemplo, se pueden usar desde, a lo mejor, también máquinas CNC. En algunas aplicaciones, pues, esos motores de corriente directa, y obviamente lo puede estar usando, controlando vaya la redundancia, lo puede estar manejando un controlador como el PLC, ¿vale? Motores de control: dispositivos diseñados para mover un mecanismo hasta su posición determinada con precisión. Los principales son el motor paso a paso, que avanza a una cantidad angular por cada pulso recibido, y el servomotor, que utiliza un encoder para medir su posición y corregir continuamente el movimiento, ¿vale? Ahí pues obviamente tenemos cuál es pues es el motor paso a paso, ¿vale? Tiene cierta disposición y obviamente en ciertas posiciones va a marcar esto, ¿vale? Es todo lo que se ve en lógica combinacional, ¿vale? Es más de llevarlo a una lógica y poderlo controlar más, ¿vale? A cierta posición.
En el motor paso a paso, el controlador energiza secuencialmente los devannados para mover el rotor en incrementos definidos, como ocurre aquí en la imagen, ¿vale? En el servomotor, el controlador compara la posición solicitada con la posición medida por el encoder y aplica las correcciones necesarias. ¿Recuerdan la imagen que vimos de el material que va cortando? ¿Vale? Pues ahí se usa un servomotor. Había dicho en uno de los videos iniciales que era con un motor paso a paso. Más bien ahí hubo como que esa confusión. ¿Cuál era paso a paso o cuál lo otro el servomotor? Pero el más adecuado en esta aplicación pues es el servomotor. ¿Vale? Entonces, ¿cómo de forma general cuál es su principio de funcionamiento de estos dos? Pues es aquí, ET es igual a teta ref menos teta real. ¿Qué significa cada uno? ET es error de posición, teta ref significa posición solicitada y teta real significa posición medida, ¿vale? Principalmente pues es el error, ¿vale? Lo que se solicita. Aquí está, ¿vale? Aquí está ya ahora sí el servomotor. Aquí está el variador de frecuencia que les decía, ¿vale? Aquí está un controlador, ¿vale? Los que van a enviar señal y aquí empieza a corregir a través del encoder, ¿vale? El encoder es un sensor, ¿vale? Puede ser absoluto o relativo, ¿ok? Y la banda transportadora que va moviendo. En este caso, no se ve, pero obviamente debe tener una aplicación para la posición de este pedazo de material que está aquí. Una barra de corte, dice. Ah, ok. Ah, ya lo vi bien la imagen, no la había visto bien. Es una lámina, ¿vale? Que va cortando, ¿vale? Y es lo mismo como el material que vimos, ¿vale? Cierta posición y lo corta. Y ahí está. Y sigue el movimiento. Y aquí está el servomotor, ¿vale? Aplicaciones en la industria se emplean en robots, máquinas CNC, sistemas de empaque, dosificadores, etiquetadoras, impresoras. Ven una impresora. Si pueden alguna que ya no sirva, ven que tiene algunas un vidrio, obviamente. Ni modo, si ya no funciona completamente, pueden romperlo o irlo desarmando. Si está, bueno, ya no sirve para nada, ya ahora sí está todo mal, si ya rómpanlo. Si no, pues traten de ahí de arreglarlo. Si no, para ver todas estas partes y van a encontrar uno de esos motores, ¿vale? Brazos pick and place, ¿ok? Que tiene que ver con los brazos robóticos, ¿vale? Y mecanismos que necesitan movimientos precisos, rápidos y repetibles. El motor paso a paso se usa en aplicaciones sencillas, mientras que el servomotor se utiliza cuando se necesita mayor precisión, velocidad y control del torque. Vamos con estos últimos dos, que son las válvulas y los cilindros. En este caso, vamos a ver dos particulares, las válvulas neumáticas y las válvulas oleohidráulicas, ¿vale? Pero al menos ahorita vamos a comenzar con estas, ¿no? Válvulas neumáticas, dispositivos que dirigen, permiten, bloquean o regulan el paso del aire comprimido en un circuito neumático. Pueden accionarse manualmente, mecánicamente, neumáticamente o mediante una bobina eléctrica controlada por un PLC, ¿vale? Que son estas. Principio de funcionamiento: al accionar la válvula, una corredera o elemento de cierre cambia la comunicación entre sus vías. De esta manera, el aire comprimido puede dirigirse hacia una cámara del cilindro, mientras el aire de la cámara contraria sale por escape. Esa es al menos la ecuación que lo rige para estas cámaras. Q es el caudal del aire, cuánto requiere para poder pasar en una de las vías, ¿vale? De la válvula neumática. CD significa el coeficiente de descarga. El área de paso es A. El delta P es la diferencia de presión o caída de presión. Y lo que sería ρ significa la densidad del aire. Promedio, ¿vale? Ya en términos reales, ¿vale? Y aquí está. Obviamente tienes un pulsador, ¿vale? Bueno, es que se puede accionar con un pulsador las válvulas, ¿vale? Entonces, como tal, a lo mejor aquí le está en la parte más azulita, celeste, por así decirlo, está entrando el aire. Entonces ahí está entrando el aire en ese momento, ahora el otro lado. Y en el otro lo sale hacia el ambiente, ¿vale? Que de hecho es el común, que está aquí, en medio. Ese de medio, ¿vale? Son silenciadores esto. Bueno, esto ya no lo voy a decir ahorita, pero al menos vamos a verlos con mayor detalle en el tema 4, todo esto, ¿vale? Esta al menos es una válvula es una válvula, una electroválvula, perdón.
¿Cuáles son las aplicaciones en la industria? Se utilizan para controlar cilindros, pinzas, ventosas y motores neumáticos, iniciar o detener el suministro de aire, cambiar la dirección del movimiento, regular la velocidad de los actuadores y automatizar operaciones de sujeción, empuje, clasificación, empaque y ensamble. ¿Vale? Ahora, ¿cuáles serían las válvulas oleohidráulicas? Dispositivos que controlan la dirección, presión y caudal del aceite dentro de un sistema hidráulico. Trabajan a presiones considerablemente mayores que las válvulas neumáticas, por lo que tienen cuerpos metálicos robustos y conductos sellados. Y aparte también es más peligroso trabajar con ellas porque el aceite es inflamable. Entonces, por eso no lo ponen aquí en esta materia, pero a mí me gustaría que la llevaran a cabo. Obviamente con sus precauciones y solamente una, pues para que lo vean todos. Y si pudiese hacer lo que a lo mejor podría ser que tengan 4 ahí dispuestos. Esto porque pues en muchas aplicaciones está la parte oleohidráulica. Ok. Pero pues bueno, ya dependiendo del comité cómo lo regule ese plan de estudios. Y están las válvulas, ¿vale? Pero oleohidráulicas, que se parecen mucho a las neumáticas. Pero como dice, son más robustas y con conductos más sellados, porque no debe salir nada de aceite por el riesgo de inflamación. Bueno, de flama. No fue la palabra. Que haya fuego, ¿vale? Un peligro enorme para cualquier lugar que se esté usando esos líquidos. Principio de funcionamiento: una corredera interna se desplaza y conecta los conductos de presión, retorno y trabajo. Así el aceite enviado por la bomba puede dirigirse hacia una cámara del cilindro, mientras el aceite de la cámara contraria regresa al depósito. Lo mismo, ¿vale? Exactamente lo mismo. Aquí, ¿qué va a cambiar? Y se los digo una vez. Vean que aquí tenemos el punto común de que suministra, ¿vale? Y también va a tener un punto común, que en este caso es la bomba, ¿vale? Lo que va a regresarse. En lugar de lo que es un compresor, se usa pues en neumática. En esta ocasión se usa una bomba, ¿vale? Para que no les chantajeen ni lo chamaquen, así por decirlo coloquialmente, de que, vamos a usar un compresor aquí en aceite y tal. No es cierto. Es una bomba, ¿vale? Son esas cosillas donde ustedes deben de ponerse muy vivos. Y lo rige la misma ecuación que vimos para neumática. Lo mismo, ¿vale? Solamente que en este caso es caudal del aceite, caída de presión, y bueno, todo esto es lo mismo, y la densidad del aceite, ¿vale? Igual promedio. Aplicaciones en la industria: se utilizan para controlar prensas, excavadoras, montacargas, plataformas elevadoras, inyectoras, dobladoras, maquinaria agrícola y equipos pesados, además de proteger los circuitos contra sobrepresión y regular la velocidad y dirección de los actuadores, ¿vale? Y así vamos con los cilindros neumáticos, dispositivos que convierten la energía del aire comprimido en movimiento mecánico lineal. Están formados principalmente por una camisa, pistón, vástago, tapa, sellos y conexiones de aire, ¿vale? Obviamente esto es que tiene camisa, por decirlo, que es esta parte, esta estructura que se ve. Y de hecho es lo que hay están los dos, de hecho, ahí en el laboratorio de automatización industrial, estos dos, ¿vale? Este es sin camisa, ¿vale? El más simple, ¿vale? Y aquí pues se conecta, ¿no? Aquí se conecta, ¿vale? Eso ya lo vamos a ver en su momento. Principio de funcionamiento: el aire comprimido entra en una cámara y ejerce presión sobre el pistón, produciendo el desplazamiento del vástago. En un cilindro de doble efecto, una válvula alterna la entrada de aire entre ambas cámaras para extenderlo o retraerlo. Y al menos estas son las ecuaciones que rige. La de la presión, simplemente. En este caso despejó a la fuerza o la carga. La carga teórica del cilindro, P la presión del aire, A de área efectiva del pistón y D diámetro interno del cilindro. Si lo modelamos como un cilindro perfecto, pues sería pi por diámetro al cuadrado entre 4, ¿vale? Y ahí está el GIF, ¿no? Cómo se va moviendo. Ahí sale, ahí se retrae. Se extiende, se retrae, ¿vale? Aplicaciones en la industria: se emplea para empujar, levantar, sujetar, expulsar, prensar y posicionar piezas, así como para accionar con puertas, mecanismos de empaque. Accionar con puertas, por ejemplo, en el metro, ¿no? Mecanismos de empaque, ¿ok?
estaciones de ensamble y bandas de clasificación donde se requieren movimientos rápidos, limpios y repetitivos. Por último, tendremos los cilindros oleohidráulicos, dispositivos que convierten la presión del aceite en fuerza y movimiento lineal. Debido a la elevada presión de trabajo y a la baja compresibilidad del aceite, pueden producir fuerzas grandes con movimientos estables. ¿Vale? ¿Se parecen, verdad? Ese es más el material que está hecho es totalmente metálico. Totalmente metálico, ¿vale? Por las presiones que usa. Bueno, maneja y trabaja. Principio de funcionamiento: una bomba impulsa aceite hacia una de las cámaras del cilindro. La presión actúa sobre el pistón y desplaza el vástago. Simultáneamente, el aceite de la cámara contrae y retorna al depósito por medio de la válvula direccional. Ahí tenemos estas ecuaciones, la fuerza de avance y la fuerza de retroceso. ¿Sí? O bien cargas. Y aquí están, ¿vale? Esto pues igual si se modela como un cilindro perfecto, ¿vale? Diámetro del pistón, la D mayúscula, D minúscula sería diámetro del vástago y P presión del aceite. Y está el GIF, ¿no? De aquí están los cilindros que van elevándose. Obviamente que regresa, ¿sí? Vemos que es el retorno, ¿vale? Hacia la bomba. Aquí está la válvula, ¿vale? Aquí está otra bomba. Que bueno, de hecho, aquí la interpretación es lo siguiente. Ahí se me fue, es el depósito, este símbolo, ¿vale? Depósito. Estos son pues manómetros, ¿vale? No. Creo que... no, ese es para el caudal, creo. Para caudales. Ya sea presión o caudales para poder controlar pues eso, la presión o el caudal que se requiera. Aquí pues tenemos la bomba de lóbulos, ¿vale? Como se ve aquí en pantalla. Esos son de desplazamiento positivo. ¿Y cuáles son las aplicaciones en la industria? Se utilizan en prensas, grúas, excavadoras, compactadoras, máquinas de inyección, plataformas elevadoras, equipos de construcción y sistemas donde se necesitan fuerzas elevadas, control estable del movimiento y capacidad para mantener cargas pesadas. Y acabamos con eso, ¿vale? Por eso no se mencionó bombas, compresores, ventiladores, sopladores, porque básicamente esos funcionan con motores, ¿vale? Y los otros, pues no, las válvulas, eso, bueno, sí se controlan. En este caso, pues a lo mejor eléctricamente, pero bueno, más bien se controlan a través de una señal. Ajá. Por eso dejamos en general motores, simplemente. Bibliografía, si existen algunas dudas más precisas, consulten Grover, consulten lo que serían Payas, sensores y acondicionadores de señal, y Pérez, Álvarez, otros, instrumentación electrónica. Aunque pues bueno, aquí no me lo mencionan de forma muy rápida, todos estos actuadores, ¿vale? Ahora sí vamos con la parte más importante en cuanto a lo que van a estar usando. También esto lo voy a recalcar porque adivinen qué vamos a estar viendo en el último tema, electroneumática. Y desde el punto de vista como lo ven en la materia, simplemente pues es puros contactores y ya. Y cómo hacer la conexión entre el PLC y la computadora que se tiene ahí. Y la conexión eléctrica también que se tiene ahí. Sin embargo, recuerdan que habían dicho que los motores, todo esto de los actuadores, se tiene que usar al menos estos elementos para proteger a los motores. Y de hecho así lo van a encontrar en la industria. Oye, te doy este diagrama. Aquí vamos a un poquito a meternos a eléctrica, electrónica, en donde pues son los sistemas de potencia, ¿ok? En este caso es un interruptor termomagnético trifásico, ¿vale? O sea, se va a proteger a través de la temperatura que se llegue. Si llega a más de una corriente, pues por la resistencia al efecto Joule, se va a calentar y va a dispararse y se va a desconectar. Ajá. Y también con el efecto magnético, ¿vale? Y lo que va a hacer pues es desconectar las tres al mismo tiempo, ¿vale? Se va a regresar. Esto ustedes lo tienen en casa. Bueno, si tienen una buena conexión ya estandarizada, ya mejorada y todo, pues la van a tener un interruptor termomagnético monofásica o bifásica, ¿vale? Un contactor trifásico, pues es esta forma, ¿vale? Se parece mucho a este, pero esto no, digamos, no tiene protección, simplemente es la conexión, que esto va después de esto, ¿vale? Y el relé térmico de sobrecarga todavía se tiene que estar poniendo uno más, ¿vale?
En este caso, relé térmico de sobrecarga. Y todo esto son símbolos de IC, ¿vale? Que significa International Electrotechnical Commission, ¿vale? La Comisión Internacional Electrotécnica, ¿vale? Que de hecho toda la que hemos usado alguna simbología anteriormente, que de hecho también la vamos a estar utilizando, porque es esta y NEMA, ¿vale? NEMA es más de americano, es decir, de Estados Unidos de Norteamérica, ¿ok? Son los que pues tienen su propia, digamos, simbología, pero IC es, digamos, para todos, para una forma estándar, ¿ok? Y entonces pues esto lo vamos a estar utilizando pues también en electroneumática para que los vaya preparando desde este video para adelante. Y bueno, nada más nos falta un video que es el cómo seleccionar. Les voy a plantear un problema y más o menos con eso pues van a aterrizar cualquier otro problema que se les presente al seleccionar bien sensores, ¿vale? Porque actuadores ya dependiendo del proceso, ¿vale? Del que se tenga. Ah, no, pues voy a revolver, pues que necesito una mezcladora y obviamente pues es un motor. Así de fácil. Ajá. Ya que seleccionen si es motor corriente alterna, directa, etcétera, ya es con la parte de máquinas eléctricas. Por eso, digamos, un campo especializado de automatización. Entonces, tendrían que verla ahí en qué momento utilizo una alterna, directa, de qué tipo, o sea, todo esto tiene que ver con esa materia, ¿vale? Pero aquí al menos de los sensores, sí, aquí nos vamos a encargar de esa situación, ¿vale? Y bueno, hasta aquí se terminó el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den like al video para que cada vez que subamos algún video de ciencias virtuales se les pueda notificar en ese instante. Si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.